Pues bueno, nuevamente buenas tardes y vamos a platicar pues de un tema que en este mes se iba a llevar a cabo un cambio radical en la forma de fiscalizar y de generar lo que es la forma en cómo va a empezar a contribuir el SAT, perdón, cómo va a fiscalizar para que genere más contribuciones. ¿Y esto qué es? Pues que automáticamente el SAT va a cambiar la versión de la emisión de los FDIs. ¿Esto qué es? Pues que va a venir más información, se va a engrosar, más datos, se van a generar más instancias de que a través de la nueva versión y en forma algorítmica, como lo ha estado manejando su inteligencia artificial de fiscalización, pues va a estar empezando a trabajar sobre el nombre, el código postal y ciertos conceptos para que pues pueda llegarse de información veraz y de información que el causante tiene que dar a través de su actividad que tiene registrada en una misma base de datos. Y como tal, pues bueno, tomé este tema con la finalidad de ilustrarles de cómo se va a realizar y cómo se tiene que estar realizando la factura en su versión todavía vigente 3.3 y que a partir del próximo año será sustituida por la nueva versión 4.0. Ya no me va a dar más que decirles forma global, una información general. ¿Por qué? Porque ya no voy a armar más webinar para explicarles cómo iba a funcionar este nuevo. Ya me verán en cápsulas informativas en donde ya hablaré más en forma detallada, simplificada y más directa para que ustedes puedan digerir pues estos cambios de cómo va a ser la forma de fiscalizar por parte del SAT. Y bueno, como les comentaba, el tema es cómo seguir realizando mi factura electrónica o CFDI con la versión 3.3 y aquí les daré el paso por paso. ¿Esto qué es? Que todavía el SAT nos permite a través de su plataforma y a través de los proveedores que tienen la autorización y la certificación para poder emitir estos comprobantes fiscales digitales de que podemos emitir esta versión todavía vigente. Que la sugerencia es, y yo así se los hago patente, es ya empezar a utilizar la nueva versión, familiarizarse, entrar en esa maraña, en esa base de datos, en toda esa información que el SAT quiere saber de el contribuyente, de nosotros, cómo obtenemos nuestra fuente de ingresos. Y claro está, qué concepto estamos manejando, si realmente somos prestadores de servicios, si realmente enajenamos bienes, si realmente comercializamos un producto, si realmente arrendamos o no. Y bueno, la finalidad de todo esto es con qué llegar a una base de datos, como lo dije, más veraz, más oportuna, y que el SAT tenga los medios, pues como siempre lo he dicho, de extender más sus garras para poder obligarnos a pagar más impuestos. Aquí en el caso de la versión 3.3, pues bueno, se sigue generando y trabajando en ella a través del portal del SAT. ¿En qué portal podemos ver esto? Pues bueno, en uno simplificado que se manejó en un inicio, que se llama Mis Cuentas, que fue para todos los regímenes en ese momento del pequeño contribuyente, ahora régimen de incorporación fiscal, y bueno, el nuevo régimen que vino a sustituirlo, que es el régimen simplificado de confianza. Ese portal, pues no lo quieren desaparecer, parece ser que al SAT le facilita mucho la información, parece ser que ahí su base de datos la consideran muy veraz, muy oportuna, puesto que precarga todo lo que es la información del contribuyente, precarga todo lo que generemos, tanto de ingresos como de egresos, como los gastos, y bueno, ellos automáticamente hacen su librito, ¿verdad? Entradas y salidas, y aquí la diferencia, me la vas a pagar, ¿no? Es lo que yo siempre he dicho, ¿por qué no simplificar las cosas? ¿Por qué no establecer tarifas? Yo sé que este nuevo régimen simplificado de confianza vino a eso, pero desgraciadamente nada más hizo un apartado, que es el impuesto sobre la renta, porque el IVA
pues simple y sencillamente no les importó. O más bien, se hicieron pues los occisos, no lo tomaron en cuenta y automáticamente el IVA sigue generando la misma obligación y causación. Claro está, y sabemos que es un impuesto indirecto, que no es un impuesto para que nos sirva para solventar o gastárnoslo, sino que la diferencia que no se compruebe, automáticamente hay que devolverla al SAT. ¿Sí? Entonces, pues bueno, entrando en materia, pues sabemos que la nueva versión CFDI 4.0 entrará a partir del 2023 y que en este mes de julio, que estaba muy cacareado y platicado y dicho desde hace más de 5 meses, después del mes de enero, en febrero empezaron a aventar una serie de información masiva en redes sociales, en el mismo portal del SAT, y todo esto que implica la generación del CFDI, que de ahí ha basado el SAT, su forma de fiscalizar, su forma de generar el cálculo y pago de impuestos, y que esto a su vez pues nos da el parte de cómo debemos de utilizar esa nueva versión. Pero bueno, tocando el tema y echando ahora sí que un paso atrás, pues todavía podemos utilizar en la versión 3.3, que a mi mejor parecer y a mi punto de vista creo que es la mejor versión. Ha sido la forma en cómo podemos modificar, actualizar, cambiar, modificar, y que hoy día pues no ha sido la base de datos que el SAT quiere. El SAT quiere saber que no vamos a estar generando simulaciones de operaciones. El SAT quiere saber que no estamos siendo unos factureros. El SAT quiere saber que realmente la lista negra están los que deben de estar. Y bueno, realmente lo que ellos en un inicio motivaron y que hoy día se ha vuelto su cacería de brujas, pues bueno, tenemos que la nueva versión va a sacar a la luz toda esos contribuyentes que se la pasan facturando y facturando y no pagando impuestos. Claro está que hoy día pues ya hay penas y ya hay sanciones y todo lo que implica el CFDI si no se emite bajo los requisitos y las actualizaciones que solicitó el SAT. Esto lo tenemos que tener nosotros muy bien identificado en el sentido de que la versión 3.3 pues nos va a dar siempre un parte de lo que nada más era el nombre, la razón social, ¿verdad? El uso que se le daba al CFDI, ¿verdad? Lo que implicaba el desglose del IVA, el concepto. Nosotros podíamos manejar el concepto que quisiéramos, pero bueno, vino esas famosas claves de producto, esas famosas claves de qué tipo de característica íbamos a dar, si un servicio, una venta de un producto, ¿verdad? Una enajenación de bienes. Y bueno, todos estos catálogos que el SAT ha estado emanando y generando con la finalidad de generar una fiscalización, con la finalidad de que se genere todo lo que implica el cálculo de los impuestos y que viene obviamente en esta base de datos de la emisión de los CFDIs. Y bueno, como les comentaba, pues hay que entrar para todavía poder emitir la factura a través del portal gratuito, que como siempre he dicho, se le ha pasado la dependencia fomentando que utilicen su portal y su página del SAT para que emitan el CFDI a través en forma gratuita. Que esos proveedores certificados desaparezcan, que esos proveedores que hoy día han podido todavía permanecer a pesar de múltiples requisitos y de todo lo que ha implicado la instancia de la fiscalización y emisión de lo que es el CFDI, pues bueno, vemos que la versión 3.3 pues sigue generando esa facilidad al contribuyente para que la pueda emitir, ¿sí? Y claro, el SAT, al verse un poco rebasado, como siempre en sus sistemas, y que a la hora que entraba uno en donde dice facturación, pues ya no está esa versión de 3.3. Por eso se tuvo que alinear a un portal adicional que todavía no modificó, no actualizó. ¿Por qué? Porque su idea es en 2 años desaparecerlo, puesto que ese portal fue hecho específicamente para el régimen de incorporación fiscal, que desaparecerá en 2 años exactamente. Entonces, como podemos ver,
pues aquel contribuyente que venía generando sus facturas en forma simplificada y que nada más accedía con su contraseña y podía hacerlo así, pues ya no. Hoy día tenemos que timbrarla, hoy día tenemos que utilizar la famosa e-firma, que era la fiel anteriormente, y que esa firma, pues desgraciadamente muchos sabemos que caduca, y cuando caduca, hoy día, cuidado aquel que no la renovó en tiempo, porque automáticamente para generar una cita, se ha vuelto un viacrucis, se ha vuelto una instancia tremenda, y no podemos, simple y sencillamente, aquellos empresarios que están generando y que quieren generar fuente de empleos, pues no podemos inscribirnos. Tenemos que recurrir al coyotaje, tenemos que recurrir a terceros, y desgraciadamente estamos esperando todavía que el SAT responda a todas las solicitudes que hacemos, primero como ciudadanos y segundo como contribuyentes que queremos formar parte de su base de datos. Hoy día nos anuncian, nos vamos de vacaciones y vamos a atender a la mitad, pero vamos a atender. Caray, creo que no es momento de que se tomen sus tiempos, no es momento de que ellos crean que ahorita no se genera actividad económica que tanto la necesita el país y que estamos viendo que el país no crece si no vienen esas inversiones, si no vienen esa facilidad para poder generar fuentes de empleo. Me extraña, ¿verdad?, de que nuestro preciso, como le dicen por ahí, no esté dando esas facilidades. Nada más se pone a hablar y a decir cosas que realmente no nos están generando beneficios, sino al contrario, muchas trabas, muchas barreras, y la realidad es que el SAT no se está volviendo ese instituto que tanto cacarean, en el sentido de que está para servirnos, está para ayudarnos y está para generarnos apoyos. Aquí lo único que yo les puedo decir, ha generado más fiscalización. Aquí lo que yo les puedo acotar, que hay de aquel que no esté asesorado en forma correcta, hay de aquel que no acceda y lleve bien la emisión de sus FDI, porque automáticamente se verá metido en un problema, en una situación en donde automáticamente les va a generar un problema de revisión por parte de la autoridad fiscal, porque hoy día está mandando avisos a diestra y siniestra a través de su correo electrónico, a través del buzón tributario, a través de mensajes de texto, a través de llamadas telefónicas. Y hoy día todos los que estamos inscritos al Registro Federal de Causante estamos como no localizados, puesto que la base de datos se está actualizando. ¿Y cómo se está actualizando? Precisamente con esta nueva versión que ha empujado, la 4.0, para que todos nos acercáramos al SAT, solicitáramos nuestra constancia, la actualizáramos y hiciéramos los trámites que tuviéramos que hacer para que nos tuvieran localizados en el domicilio fiscal. Porque si no, automáticamente cualquier aviso, cualquier declaración, cualquier obligación fiscal que tuviéramos, nos veríamos simple y sencillamente como contribuyentes no gratos, no localizados, y que ese estatus nos lo tendrían de no verificado. Debemos entender que por eso empezó el SAT desde el mes pasado una campaña masiva que ellos dicen, nosotros jamás solicitamos la constancia. No sé de dónde sacaron eso, se generaron tanta información, tantos memes de eso, y dice, ¿cómo es posible que me pidas una información que tú tienes registrada en tu base de datos? Salieron a desmentirlo, salieron a decir, aquí no ha pasado nada, no sé de dónde sacan esa información. Lo único hecho es que hoy día, aquel que no tuviera actualizada esa base de datos, no podía emitir el CFDI, sobre todo en su nueva versión. ¿Y qué creen? Por eso se vino el aplazamiento hasta el siguiente año, para que se invite a todos los ciudadanos y a todos los contribuyentes a acercarse y poner un orden en sus datos, en su información, y que nadie se le escape del largo brazo de contribuir con sus impuestos. De ahí que emana que esta versión 3.3 siga vigente, siga trabajándose, y que muchos comercios y muchos lugares, porque yo visito y creo que todos visitamos algún establecimiento
en estos centros comerciales, y cuando llegamos a solicitar nuestra factura, nos siguen pidiendo los mismos datos, su RFC, su nombre y un correo, siendo que ya deben de pedir todos los datos que aparecen dentro de nuestra constancia. O, como era antes, ¿verdad? Regáleme su cédula fiscal para escanearla y de ahí sacar la información. Hoy día les puedo decir que todavía tenemos esa salvedad de seguir utilizando esta versión 3.3 y que nos está dando, vamos a decir, el tiempo para que todos nos pongamos en orden y actualicemos esta información en el SAT. Por caso contrario de que el SAT hoy día está de vacaciones. Vamos a esperar a agosto. ¿Por qué? Porque regresan hasta la siguiente semana ellos y de aquí en lo que se empiezan a habilitar, en lo que empiezan a ver, en lo que empiezan a checar lo atrasado, pues nos andarán atendiendo si bien nos va hasta agosto. Esto sí les puedo decir, ha generado una demanda brutal en el sentido de que las citas están súper saturadas, súper vendidas. Yo no sé quién las ofrece, cómo le hace para obtenerlas y que desgraciadamente pues sí nos está implicando y aquí nos implica a mí personalmente que me he tenido que ver en instancia de recurrir a terceras personas para poderlas obtener. ¿Esto qué implica? Pues que sigamos atendiendo y acercándonos a ese instituto que no nos está dando el servicio y la información y todo lo que requerimos como ciudadanos. Pero eso sí, hay que contribuir, eso sí, paga tus impuestos, eso sí, aquí no hay salvedad y simple y sencillamente tenemos que ver en pro y beneficio de que paguemos impuestos. Esto no es lo correcto, esto es lo que no está bien, pero bueno, al final del camino deben de acercarse a su asesor, deben de acercarse a su contador de confianza y él siempre les dará el parte, la forma y cómo poder llevar esto a buen camino y cumplir con nuestras obligaciones fiscales en tiempo y forma. Con esto, pues acabo el tema de hoy y pues no sin antes siempre decirles, hay que acercarse siempre a su asesor fiscal para que les dé el parte de cualquier noticia e información que lleguen a escuchar, que vean en redes sociales y que desgraciadamente se ha generado mucha desinformación. Y eso al final no nos ayuda ni nos aporta, sobre todo en generar un pago de contribuciones correcta y dentro de lo que debemos de contribuir como ciudadanos. ¿Sí? Les agradezco mucho a los que estuvieron bien puntuales y les agradezco mucho a los que se fueron integrando en la plática. Como les comentaba, es mi penúltima webinar. La siguiente semana termino y ya les haré saber en las redes sociales y a todos mis clientes dónde voy a estar participando y armando, como les digo, estas cápsulas informativas que yo espero les sirvan y les dé siempre un tip, una idea y una forma de cómo hacerles cultura fiscal. Soy el contador Mauricio Zamudio. Les agradezco mucho su asistencia. Muchas gracias y buenas tardes.